R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. En español existen dos sonidos para la R. Uno, R, y otro, R. A veces se escriben como una R sencilla y una R doble. Vamos a ver cuál es la diferencia. Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a ver un tema de pronunciación que para ciertas personas puede ser el más difícil del español. Si en tu idioma no tienes el sonido R, la R trillada, esto va a ser una de las cosas más difíciles que vas a tener que aprender a hacer en español. Pero comencemos desde el principio. En español tenemos dos sonidos, R, como en azúcar o pero, y R, como en carro o perro. ¿Escuchas la diferencia? En la boca, estos sonidos se forman de la misma manera. La forma que tiene la boca es exactamente la misma. Los labios y los dientes están ambos separados y la punta de la lengua toca el paladar. Sin embargo, la diferencia es que en la R, como en pero, el toque se produce una sola vez, pero, de. En la R, la lengua toca varias veces el paladar, repetidas veces. Después, en el español tenemos dos letras, la R y la R, que es un dígrafo, o sea, dos letras juntas. La R puede sonar como R y como R, y la doble R siempre suena como R. Vamos a explicar las reglas alrededor de esto. Comencemos con lo más fácil. Cuando ves una R, una doble R, siempre se pronuncia R. Puedes intentar pronunciarlo conmigo. Carro, arroz, guitarra, cigarrillo, hierro, correr, perro. De nuevo, la lengua golpea varias veces el paladar en la R. Ahora tenemos la R. La R también suena como doble R, R, en ciertos casos. El primero es cuando la R está al comienzo de la palabra. De nuevo, puedes decirlo después de mí para irte acostumbrando al sonido. Ricardo, Roberto, rodar, rápido, rueda, Rosa, Roxana, Costa Rica. Y también suena como R cuando va después de una N, una S o una L, como en alrededor, Israel o Enrique. En todos los demás casos, la R sencilla suena como R. Puedes, de nuevo, repetir conmigo para irte acostumbrando al sonido. Argentina, pero, caro, toro, parar, Madrid, Perú. En general, en el español no importa mucho si pronuncias las cosas un poco mal. No suele haber mucho espacio para confundirse, pero esta es una de las excepciones, porque hay muchas palabras que tienen una versión con una sola R y una versión con dos Rs, como caro y carro, como pero y perro. Por esto es importante que practiques la doble R, r, hasta que te salga con bastante naturalidad. Una buena manera de hacerlo es en silencio mientras que estás en el carro o estás haciendo cualquier otra cosa que no necesita de tu atención completa. Y ni siquiera tienes que ponerle vibración de cuerdas vocales. Puedes hacerlo solo con aire.
Hazlo hasta que sientas que la lengua vibra libremente en tu boca. Requiere un poquito de intento y error, más o menos como aprender a silbar o alguna de estas habilidades específicas con la boca, pero una vez te salga, va a ser mucho más fácil acostumbrarte a hacerlo naturalmente. Eso es todo por este video. Espero que te haya ayudado a entender qué pasa con la R en el español y espero que puedas aprender a pronunciar la R y la R con mucha facilidad con el ejercicio que te di. Si te gustó, danos un like, suscríbete al canal y te veo en el siguiente video.